Al asambleísta por la provincia de Santa Elena, asambleísta del Partido Social Cristiano, ex vicepresidente de la Asamblea, Otto Vera. Otto, buenas tardes, bienvenido a la radio pública del Distrito Metropolitano de Quito. Muy buenas tardes, Daniel, a la radio del municipio de Quito, de los quiteños. MQ Vera, le cambiamos el nombre recién. Está bien. Muy bonito, buen logo. Gracias por la oportunidad, estamos aquí para dialogar. Arranquemos, a ver, con lo... digamos, con lo último. Ayer el presidente de la República le remite a la Asamblea un segundo proyecto económico de ley urgente. Amparado en el estado de excepción, eso ya nos dirá la Corte Constitucional, si sí puede. Entiendo que en estados de excepción sí puede poner dos proyectos, ¿no? El tema esta vez, al parecer, parece más económico que el primero. El tema de las compras públicas, darle dinamismo al sistema y aumentar controles, evitar en 12 años de vigencia, 13 años, perdón, de vigencia a la ley de compras públicas, ya han encontrado cómo darle la vuelta, cómo esquivar la ley. Entonces, ¿es bueno refrescar la normativa? Le pregunto. Los abogados saben decir, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Claro, y en 12 años ya le han de haber encontrado. Bueno, al principio sí tuvo bastante, fue una coladera al principio, pienso yo que dio mucho espacio a que haya la especulación, el direccionamiento de los procesos de contratación, muchos años atrás. Bien. En la actualidad sí ha mejorado la norma bastante, sobre todo en los procesos que son más grandes, cuando hay mucha competitividad en los temas relacionados a cuantías superiores o licitaciones, como técnicamente se conoce, que superan ya el $1.000.000. Hay una competencia y sobre todo sí están regladas algunas cosas que tienen que ver con poner sobre todas las cosas la pugna en cuanto a lo económico. Es decir, si mañana usted va a contratar una carretera, todos los oferentes deben cumplir por default los parámetros técnicos. Claro, arrancar como quien dice de lo mismo, todos ofrecemos exactamente lo mismo tipo de servicio. Antes había la posibilidad de hacer triquiñuelas y poner ciertos candados que permitían direccionar. Ha mejorado en ese sentido, pero aún, y yo celebro que en ese sentido haya un proyecto económico urgente relacionado al fortalecimiento del Sistema Nacional de Contratación Pública, que va a permitir aún mejorar más, fortalecer y poner muchos mayores controles a este tipo de contratación para evitar la fuga de los recursos, sobre todo en temas relacionados a la corrupción. Y ahí hay un tema especial, un apartado particular en el que nosotros vamos a hacer un gran aporte por la experiencia que nosotros tenemos, que creemos que uno de los principales problemas de la corrupción dentro del CERCOP está relacionado a las compras de catálogo, ¿no? Y le voy a dar un ejemplo sencillo. A veces las instituciones públicas requieren hacer compras de cosas como insumos de limpieza, suministros de oficina, o cosas papelería, y cosas que normalmente están catalogadas. El reglamento permite que ciertas empresas pequeñas, menores, puedan, digamos, una especie de afiliación, catalogarse y poder estar como elegibles dentro del sistema de contratación pública para que las empresas públicas puedan de ese catálogo escoger. Pero no es que ellos puedan escoger, sino que simplemente hay un sorteo interno y ese sorteo es el que lamentablemente a lo largo de los años ha estado siendo direccionado y ahí prácticamente hay unas mafias que tienen que ser identificadas en primera instancia. Servicios de seguridad. Sobre todo reguladas, efectivamente, ¿no? Hay algunas cosas que todos los proyectos o productos que están en el servicio de contratación pública son catalogadas, lamentablemente eso es una fuga y lamentablemente pues se ha convertido en un nicho de la corrupción que ahí direccionan, ¿no? Es decir, ni siquiera los que contratan saben, sino que son los que están manejando el sistema. Entonces ahí hay que cambiar. Yo pienso que ahí tenemos que dar un poquito más de libertad a la competencia, porque lamentablemente los productos catalogados, la mayoría, son sobrevalorados. A veces uno puede comprar insumos de limpieza que cuestan, en resumen, $50, sí, pero en el catálogo cuesta 200 o 300. Pero eso dicen algunos proveedores, se justifican, dicen lo que pasa es que se le sube, no se le cuatriplica el precio, pero le subimos un 20% porque al Estado hay que esperarle a veces hasta un año para que te pague, entonces... Bueno, es que eso no es motivo. Lo que debería ocurrir es que cuando uno hace una compra en el catálogo es porque está presupuestada y si está presupuestada tiene que haber liquidez. Recordemos que también está penado el hecho de que usted pueda contratar si no tiene el presupuesto. Pero se ha visto las marchas de los proveedores del Estado ahí frente al Ministerio de Economía, dice que son $1.300 millones que les deben. Lo que uno tiene que hacer es contratar o arroparse, como se dice comúnmente aquí en el Ecuador, arroparse hasta donde te dé la sábana. Entonces, porque lamentablemente es
es atentatorio contra los pequeños negocios que están emprendiendo, se catalogan y luego, primero que pierde todo el mundo, porque pierde el Estado, pierden los ecuatorianos, porque si la justificación es que se demoran en pagarme y le voy a subir 20 o 30% más, entonces eso es un problema porque el Estado pierde. Entonces lo ideal sería es que las instituciones públicas realmente planifiquen en función de los recursos que tienen. Y que empiece a funcionar un poquito. Efectivamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo tengo $500,000 para poder hacer compras de catálogo, entonces yo tengo que solamente contratar los 500,000, porque voy a contratar 1,000,000 para tener en marcha a los compañeros que participan en este sentido, o subiendo los precios a pretexto de que no se paga puntualmente. Entonces, eso tiene que ser regulado. Hay que, entonces, puedo entender, Otto, que de estas respuestas ven con buenos ojos la iniciativa, aunque se pueden hacer aportes, mejoras, ven con buenos ojos. Todas las leyes que en este caso impulsa el gobierno nacional y estamos facultados para aquello, debemos nosotros obligatoriamente hacer nuestros aportes, ¿no? Sí. Porque nadie es perfecto, ¿no? Una visión puede tener el Ejecutivo, sí, pero quienes aprueban las leyes son la función ejecutiva, somos la función ejecutiva, por tanto, ahí nosotros tenemos que imprimir también nuestros conceptos, nuestras ideas, y yo eso lo celebro. Mire, usted lo que está pasando con el primer proyecto económico urgente, que en primera instancia era un proyecto denominado para luchar contra las economías criminales, ahora se llama Ley de Solidaridad. Que no le veo la solidaridad de hasta ahora. Pues es una ley que más que económica es una ley que va a buscar luchar contra el crimen organizado, más que con las economías, el crimen organizado. Entonces, yo he visto con mucho detenimiento cómo se ha ido dando el proceso y hemos visto que también han habido cambios, se han hecho aportes de forma pública, de manera escrita también dentro de la comisión, y hay algunas observaciones que se van dando. Ustedes como grupo del Partido Social Cristiano, digo grupo porque de momento no somos bloque, ¿no? Sí, se quedaron tres. Somos el Partido Social Cristiano. Somos las 6 nomás, o sea, aunque ahora somos 3, somos las 6. Pero te pregunto, Otto, ¿les acogieron alguna propuesta? ¿Qué, por ejemplo, presentaron ustedes? Bueno, o sea, son temas de carácter general que han estado en la opinión pública. Nosotros realmente nuestra propuesta original, como no somos parte de la comisión, obviamente si eres parte de la comisión tienes un poquito más de fuerza para proponer, y lo que estábamos esperando como partido era poner nuestras sugerencias dentro del primer debate y el segundo debate. De hecho, ya hemos sido convocados para el primer debate para este día viernes a las 9 de la mañana. Por tanto, lo que celebro es que algunas de las cosas que estaban generando incertidumbre en la población en general, los expertos en materia penal, los constitucionalistas que decían que no, que se está rompiendo el orden constitucional, veo que hay algunas cosas que están variando. Y de hecho algunas que hemos sugerido, como el tema, por ejemplo, el famoso de la prisión preventiva sin orden judicial, ¿no? O sea, les han aceptado la sugerencia de que no puede ser regulando. Yo pienso que incluso todavía puede mejorar el texto, pero lo que sí percibo es que hay un ambiente en el que se nos quiere escuchar. No diferente a lo que ocurrió cuando se eligieron las autoridades, que quizá ahí, bueno, llegó la planadora, eligieron y se acabó el tema, ¿no? Claro. Oye, ahora sí noto yo que hay apertura a escucharnos y a perfeccionar la ley para que sea una ley que realmente facilite la lucha contra los criminales, pero sobre todo y principalmente que no rompa el orden constitucional. Pregunta incómoda, Otto, ¿ya se hablan con Samuel Celeri? Siempre nos hemos hablado con Samuel. Pero ahí Roberta Zambrano dijo que ustedes lo habían maltratado, que le habían menospreciado, y que no le dieron el voto. Eso ya es un tema netamente político. Nosotros, y lo he dicho en todos los medios de comunicación. Pero son políticos, es del escenario político, no le rehuyas. Habíamos acordado algo, no se cumplieron algunas cosas, obviamente también nosotros tomamos algunas acciones, pero eso es la parte política, ¿no? Además de que un tema es lo político, porque es el día en el que ocurrió este tema, algunas exageraciones de parte y parte, ¿no? Y obviamente pues no. ¿Crees que ustedes también se lo tomaron muy a pecho el tema? Mire, pienso que en este caso nosotros teníamos que actuar políticamente, ¿no? Es decir, teníamos un análisis, habíamos pensado una estrategia para de una u otra manera ser tomados en cuenta, y se supone que en la estrategia estábamos de acuerdo todos. Ahora, alguien no estuvo de acuerdo, entonces obviamente nosotros tenemos que actuar también de manera política. Eso no tiene nada que ver con temas personales. Pero esto lo hicieron a todos, ¿no? Le hicieron a la Revolución Ciudadana, les pusieron un nombre que ellos no habían sugerido.
A ustedes, digamos así, al menos le sacaron Bueno. menos, porque Samuel no se había desafiliado del partido. Bueno, y antes escucho que Samuel Sellery en sus entrevistas dice que él sigue siendo del Partido Social Cristiano. Pero en tal caso... Y lo han hablado ustedes ahí mire, con Alfredo yo he Serrano. conversado porque estamos en el Pleno. Pues. No, pero han hablado con Alfredo, bueno, lo acogemos. No, al principio, obviamente, cuando uno ocurren está molesto, estos desacuerdos, está caliente. uno está caliente y con cabeza caliente a veces no es correcto tomar decisiones. Las decisiones deben tomarse cuando ya las aguas se calman y pensamos con los pies sobre la tierra y con cabeza fría. Así que en ese sentido, por lo menos en lo que a mí respecta, él es un gran ser humano. El compañero Seyri, le digo compañero como legislador, ¿no? Quizá mañana más tarde vamos a poder conversar en lo político, ¿no? Por ahora obviamente hay una herida que tiene que cicatrizar, ¿no? Pero yo pienso que él es un gran elemento, ¿no? Un tema... Señales de tanto de ustedes tres como de él como para acercarse, ¿no es cierto? Mire, a mí, algo que me ha enseñado la política, y créame, tengo bastante tiempo en aquello, yo creo que la gente en la política no debería pelearse. Deberíamos pelear los conceptos, deberíamos pelear posiciones, posturas, pero no llevarlo al plano personal. Ah, ves que yo no estoy de acuerdo con esto, entonces no te voy a hablar, o busco simplemente que no te vaya de forma exitosa. De ninguna manera, por lo menos yo lo pienso así. Se van a venir algunos temas que ya cambiarán de temáticas. En este tema de seguridad, sin duda van a contar con apoyo como los de ustedes. Hay tesis muy parecidas entre ADN y el Partido Social Cristiano en cómo ven la seguridad. No digo en los resultados ni cómo la han manejado, sino cómo la visualizan. El gobierno quiere luchar contra la criminalidad. Nosotros estamos de acuerdo con luchar contra la criminalidad. Nosotros queremos mejorar las condiciones económicas. El gobierno también quiere buscar formas de mejorar la economía en el país. En ocasiones, en lo que podemos estar desacuerdos en los mecanismos. No, ahí tenemos que sentarnos a discutir. Y por eso decía yo, celebro el hecho de que ya se empiece a escuchar. Porque si hubiese sido todo como al inicio, quizá cuando se eligieron las autoridades, que nadie como habla, hace 14 días nomás. Entonces, quizá ahí uno estaba incómodo y dice, oye, ni siquiera se puede hablar. Pero ahora veo que se escucha y vamos a ver mañana cómo, o el viernes, cómo nos va en el pleno. Yo voy a solicitar la palabra, voy a hacer mi exposición, las sugerencias correspondientes y ojalá sean tomadas en cuenta. Entonces, eso es el Parlamento, para eso existe el Parlamento. Otto, ¿cómo valoras tú personalmente? Tú dices, tienes tu recorrido en política. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo valoras, por ejemplo, que el presidente haya ratificado a 27 de 31 ministros? Bueno, eso es un tema que tiene que evaluarlo el presidente de la República. Sí, pero algún criterio. Sus facultades son elegir a su equipo de trabajo. Y me imagino que si ha ratificado el 90% de su plana dirigencial, gubernamental, perdón, es porque ha tenido resultados exitosos. Entonces, parte del primer éxito que ha ganado las elecciones. Un gobierno exitoso? Bueno, yo pienso que hay mucho que... Más allá de la valoración electoral, que es legítima, yo insisto, pero tú sientes que ha sido una cosa es el tema electoral. Yo creo que el pueblo le ha dado una oportunidad nuevamente al presidente de la República, pero siendo consciente, y yo creo que en el ambiente todavía se respira, estamos inseguros. No, es decir, todavía la gente se siente insegura, siguen habiendo secuestros. O sea, por lo menos a Lofredo tú le habrías pedido algún, no sé, mejore, corrija, amigo, o descanse. Yo creo que a todos, cometemos errores como seres humanos. Uno como legislador también los comete. Y si los resultados no han sido lo más exitosos posible, porque repito, una cosa es el resultado electoral. Se ganan las elecciones no solamente por tu gestión, sino por cómo hace la campaña el otro. Y también yo creo que hubo muchísimos defectos en las campañas en este caso, el partido opositor. Muchísimos errores que a la gente la hizo pensar. Entonces, pero una cosa es, y yo creo que uno debe estar consciente, y creo que el gobierno debe estar consciente. Se ha ganado las elecciones, pero eso no significa de que las cosas, y el país está contento, el país económicamente bien. No, yo pienso que más bien esto es una oportunidad, es una elección para mí. No, una elección en la que el pueblo ecuatoriano te ha dicho, mira, te voy a dar la oportunidad. Nuevamente, has tenido 1 año y pico, has hecho intentos, pero hay muchas cosas que mejorar aún, sobre todo en los temas de seguridad. Y mire usted, yo creo que no estoy tan alejado de mi opinión, porque lo primero que hace el presidente es enviar un proyecto económico urgente, entre comillas, pero en su mayoría es materia de seguridad. Entonces el presidente tiene clara la lectura de que el Ecuador necesita salir de los problemas de inseguridad. Y ahí coincidiremos, yo creo que la mayoría coincidiremos en que esa es la prioridad de este rato, ¿no es cierto? Pero te pregunto, Otto, ¿tú ves, por ejemplo, que las cosas vayan a destensarse o distenderse en la Asamblea entre el otro bloque gigantesco de oposición? Deberían y deberíamos. Yo creo que todos debemos de poner actitudes. ¿A quién le ves ahí con mayor voluntad de entender o
de tender algún puente. Mire, no puedo, en estos momentos hay mucha gente que está caliente porque obviamente terminamos un proceso electoral interno que dejó algunas heridas, algunos querían estar, no pudieron, pelearon, a otros no se les dio la palabra, a otros sí, entonces quedan unas heridas y eso es normal en un proceso de elección interna en el ¿Nils Parlamento. Olsen crees que debe corregir eso o debe él tender los puentes? Ya está sentado en el Mire, yo potro. pienso que sí, incluso hace poco, luego de que terminó el proceso electoral interno para elegir autoridades, se debatió, se sometió al primer debate la ley que impulsa mejoras al sistema del consumidor, ¿no? De protección al consumidor y los usuarios de los bienes y servicios públicos o privados. Entonces, mire usted que yo vi una actitud diferente a cómo se dieron las elecciones. En las elecciones internas hubo ya una agenda marcada, se dio la palabra, se eligió de esta manera, a veces había los votos, a veces no. Pero en este primer debate de la ley de protección del consumidor y de los usuarios de los servicios privados y públicos, yo vi un ambiente diferente. Y la mostaza también tiene que bajar del otro lado. Yo no pude tener acceso a la palabra, sí intentamos, pero eso es lo de menos. Lo importante es que vi que ya no solamente se le dio la palabra y la oportunidad a un solo bloque. Solo ADN. Exacto, yo vi una tónica ¿Y el otro distinta. lado crees que tiene que bajar la mostaza también? Bueno, todos. Yo pienso que el Ecuador no va a salir adelante si es que a todos nos oponemos o todos aprobamos. Yo creo que tiene que abrirse el debate. Y por eso decía hace un instante que celebro el hecho de que en la Comisión de Régimen Económico se hayan aceptado algunas de las sugerencias del criterio nacional respecto de mejorar la ley de la lucha contra la economía de los criminales, porque podríamos caer en el riesgo de que mañana sea declarada inconstitucional o por lo menos algunos artículos. Entonces, yo creo que esa apertura al debate nos va a permitir a nosotros ya estar en otro ambiente dentro de la legislatura, pero esa confianza de la apertura se va ganando día a día. Vamos a ver cómo nos va. Definitivamente en este primer debate que vamos a tener el día viernes, vamos a ver cuál es la apertura que da el presidente. Ojalá, yo digo, desde ya estoy mencionando y lo he dicho, vamos a intervenir o vamos a solicitar intervenir en el pleno de la Asamblea, dar los criterios nuestros particulares, los de nuestro partido, y vamos a ver cómo se desarrolla el ambiente. Ojalá que yo creo que todos estamos claros en que el objetivo es el mismo. Más allá de lo económico, no que sea esta ley, lo que los ecuatorianos queremos es luchar contra la criminalidad. Todos queremos salir de este problema que tenemos. Entonces, para eso tenemos que luchar o jalar para el mismo lado, ¿no? Que si algunos estamos en desacuerdo no con los mecanismos, bueno, pues hagámoslos conocer y luego de aquello acordemos. Ha sido el diálogo con Otto Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano. Dice, ya se están asentando un poquito las cosas en la asamblea. Las primeras fricciones se van a ir corrigiendo y a veces eso los mecánicos dicen hay que desajustar el motor para que empiece a funcionar un poquito mejor. 18:01. Hasta aquí llegamos. Les dejamos en la compañía de Juan Carlos Polleco y los tiempos de antes. Solo existe una radio